6:31 en la mañana, gracias. Como siempre ya tenemos una interesante visualización a esta hora de la mañana en nuestro espacio de noticias. Hace frío, ¿ah? Yo estoy lejos de casa, ustedes en la suya seguramente. Tome café Buen Día, por favor. Para este frío, tome café Buen Día, por favor. Tenga la bondad. Abríguese, si no se ha hecho todavía su tacita, vaya a la cocina, prepárese, ponga a calentar el agua y prepárese una exquisita taza de café Buen Día para que nos pueda acompañar a lo largo de esta emisión del noticiero. Como digo, la temperatura ambiente no es tan baja según el termómetro, pero la sensación térmica sí. Así que abríguese. Bueno, entremos en materia porque hay algunas cosas para comentar y el tiempo es implacable. Sigamos con la onda de la Asamblea, porque en realidad no deja de sorprendernos lo que está pasando con los legisladores que cada día nos dan de qué hablar. Y como decimos popularmente, como se dice en el argot popular, están comprando todos los boletos para que el país, para que la ciudadanía pues les cuestione permanentemente. En algunos casos se pretende minimizar lo que ocurre, se pretende minimizar, y en otros, no sé, pues salen con unas explicaciones hasta ridículas, que de verdad que uno no sabe ni qué pensar. A ver, esta mañana me he encontrado con un tuit que me parece completamente inentendible, del asambleísta nacional del movimiento Pachacuti, Salvador Quispe, escrito el día de ayer. Y es inentendible. Me llama la atención. A ver, hay unos 2 tweets, según estoy viendo. 2 tweets de Salvador Quispe escritos ayer. En el primero: pillos de toda la vida son acostumbrados a levantar cortinas de humo para distraer la opinión pública. Dicen que hay unos asambleístas corruptos y por eso quieren que se vayan todos. No sé a quiénes se refiere. Están bravos porque no somos sus serviles. Bajar las tasas de interés sí, privatizaciones no. No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro. Con todo respeto para Salvador Quispe, a quien respeto, pero me parece que este tuit escrito por él mezcla manzanas con papas. Son acostumbrados a levantar cortinas de humo para distraer la opinión pública. ¿Quiénes? Dicen que hay unos asambleístas corruptos y por eso quieren que se vayan todos. ¿Quiénes? Están bravos porque no somos sus serviles. ¿A quiénes se refiere? Bajar las tasas de interés sí, privatizaciones no. No sé, insisto, ¿qué tiene que ver bajar las tasas de interés y decirle no a las privatizaciones con las denuncias de casos de corrupción? Y luego aparece otro tuit. Estos corruptos de hace 500 años hablan de corruptos de la Asamblea, pero no dicen nada sobre los más de $1,000 millones que se llevan anualmente del petróleo. Tremenda novedad por un chat, pero mudos por el saqueo de las telefónicas privadas. Hatarichun, Ecuador. O sea, ¿qué me invita a pensar? Y ojalá que esta semana podamos hablar con Salvador Quispe para preguntarle. ¿Por qué me invita a pensar? Que para el asambleísta Quispe, más importante es la gran corrupción y por eso no nos debemos fijar en la otra corrupción, en la más pequeña, en la que no es tan grande. Pregunto, porque dice tremenda novedad por un chat. Sepa, señor asambleísta Salvador Quispe, que los chats terminan develando una práctica que por muy normal que le pueda parecer a alguna gente, es una práctica corrupta, pues. Y este tipo de mensajes, como el que ha escrito el asambleísta Quispe en su cuenta de Twitter, no abona en nada, a la necesidad de que se esclarezcan las cosas. No abona en nada. Creo que hay que ser un poco más serios en el análisis y en el debate. Y al menos en estos tweets yo no encuentro seriedad alguna. No encuentro seriedad alguna del mencionado legislador. Al hacer una valoración de lo que está pasando en el Ecuador, me imagino que se refiere probablemente a lo que está pasando con 2 de sus asambleístas. Con 3 en realidad.
Tenemos el caso de Rosa Cerda, que fue sancionada, defendida por Salvador Quispe. Para algunos, Rosa Cerda merecía la hoguera, merecía la destitución. Yo creo que no. Yo creo que no. Hay una declaración totalmente desafortunada del asambleísta Cerda. Yo, como dije al día siguiente de que se develó ese video con el audio correspondiente, quiero creer que no lo dijo en el sentido que se escuchó decirlo, y la sanción que ella recibió fue la sanción que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero el caso de Rosa Cerda no se compara al caso de Bella Jiménez, cuya investigación debe comenzar esta semana el Comité de Ética. Pero digamos, tenemos el caso de Rosa Cerda, tenemos el caso de Darwin Pereira y tenemos el caso de Ricardo Vanegas. En el caso de Ricardo Vanegas, porque fue señalado en el curso del juicio político contra Pablo Celi por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Villavicencio. Pero lo de Pereira tiene que ver justamente con la revelación del contenido de unos chats que ya se entiende que fueron reales, en donde su asesor ofrece cargos públicos. Entonces el portal La Historia, este fin de semana, dio cuenta de la explicación del asambleísta. Y la explicación del asambleísta Pereira ha sido, pues, era una especie de broma jugándose por el chat. Esa ha sido la explicación. Legislador de Pachacuti, Darwin Pereira, dijo en Machala que los puestos de trabajo para gente leal que ofrecía a su asesor Peter Armijos eran de broma, según lo explicó. Y que si Armijos deje la asamblea, seguirá dentro de Pachacuti. Yo no entiendo esto. Era de broma. En el chat decía: hay espacios para la gente leal, mi pana. Tengo chance para unos 10 médicos, otras 20 personas al Ministerio del Trabajo, unos cuantos docentes y en empresa eléctrica perfil bajo. Eso aparece en el chat, que han confirmado que es un chat real. Y lo que dice el asambleísta Pereira es: era una especie de broma jugándose por chat. No sé. Creo que mañana vamos a conversar con Darwin Pereira. Yo quiero que me explique cuál es la broma. Que yo no veo aquí que se estén bromeando. Y no sé hasta qué punto eso puede ser catalogado como un chiste. Tal vez chiste para quienes evidentemente se burlan de lo que piensa el pueblo ecuatoriano, de lo que piensa la opinión pública. Tal vez es chiste para ellos. Para mí no es chiste, y creo que para muchos de ustedes tampoco, pero así lo toman. Y lo último, sobre el asambleísta Pereira también. El portal web de Pichincha Comunicaciones daba cuenta el día de ayer que el asambleísta Pereira separó a su asesor involucrado por una presunta gestión de cargos públicos. Dice: este domingo 29 de agosto el asambleísta por Pachacuti, Darwin Pereira, anunció la separación de su asesor, Peter Armijos, quien es señalado por presunta gestión de cargos públicos. A través de sus redes sociales, el legislador informó de su decisión y resaltó que una de las razones de la desvinculación de Armijos es para que tenga el tiempo y la libertad suficiente de ejercer su constitucional derecho a la defensa. Si pensaron que con estos ataques me iban a amilanar o callar, se equivocaron. Ahora con más fuerza y con más entereza que antes los voy a fiscalizar, escribió Pereira en su cuenta de Facebook. ¿Qué escribió Pereira en su cuenta de Facebook? Gracias totales. Le gusta soda, creo, al asambleísta Pereira. Gracias totales, amigos queridos, al más puro estilo de Cerati. Con el hashtag Darwin Asambleísta y con el hashtag Con la Frente en Alto. Dicen que en los momentos duros se conocen a los verdaderos amigos, por eso quiero agradecer a todas aquellas personas que se han tomado un tiempo para expresar sus muestras de apoyo a este servidor frente a un premeditado ataque de los poderes fácticos de este país. Escuchen bien la explicación del asambleísta Pereira. Frente a un premeditado ataque de los poderes fácticos de este país que no perdonan que un hombre nacido de las entrañas del pueblo tenga la capacidad de fiscalizarlos con voz firme y parándose duro en la Asamblea Nacional. Claro está que tomaré correctivos de mi equipo de trabajo. Frente a ello he decidido separar del mismo a mi asesor, que se ha visto involucrado en los últimos acontecimientos, para que tenga el tiempo y la libertad suficiente de ejercer su constitucional derecho a la defensa.
Si pensaron que con estos ataques me iban a milanar o callar, se equivocaron. Ahora con más fuerza y con más entereza que antes los voy a fiscalizar. No voy a abandonar a mis hermanos agricultores, ni a los maestros, ni a los trabajadores de la salud, ni a los jóvenes burlados por la Cenecit, ni a todos aquellos con los que hemos levantado una bandera de lucha. Seguimos con la frente en alto y por todas esas muestras de apoyo, infinitas gracias, amigos queridos. Es el mensaje del asambleísta Pereira. Por Dios, cero autocrítica. ¿Por qué los políticos en este país son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué no pide disculpas a la gente si sabe que son reales los chats? ¿Por qué no pide disculpas al país? ¿Por qué no ofrece disculpas y no abre la posibilidad de que se lo investigue? Y si él no tiene nada que ver con lo que escribió su asesor, dígalo. Marque distancias si es que es así, si es que el asesor se tomó su nombre, lo que sea. Demuéstrelo. Pero aquí, la vieja confiable, perseguidos políticos. No les gusta que un hombre del pueblo, surgido desde las entrañas populares, haya ganado una elección. Porque soy mujer, porque soy feminista. O sea, las típicas respuestas de siempre. Nuestros políticos aquí en el Ecuador, con honrosas excepciones, como todo en la vida, nuestros políticos son calcados. Calcados. Las mismas explicaciones, las mismas excusas, para no asumir responsabilidades sobre errores, sobre acciones y sobre omisiones. Son igualitos, con honrosas excepciones, como siempre digo. Increíble, increíble. Premeditado ataque de los poderes fácticos de este país que no perdonan que un hombre nacido de las entrañas del pueblo tenga la capacidad de fiscalizarlos con voz firme y parándose duro en la Asamblea Nacional. Como lo dije hace minutos respecto del otro tema, del mensaje del asambleísta Quispe. ¿Qué tiene que ver los poderes fácticos con que se haya develado un chat en donde el asesor del mencionado legislador está ofreciendo cargos públicos? ¿Qué tienen que ver los poderes fácticos? Ellos son los que meten la pata. Perdón que lo diga de esta manera, pero ellos son los que meten la pata. Porque no entienden que el rol de un legislador es legislar y fiscalizar, no ofrecer cargos públicos ni convertir a la Asamblea Nacional en agencia de empleos. No sé qué es más vergonzoso, el hecho en sí o la respuesta, o la justificación, o el contraataque. Yo no sé qué es más vergonzoso. Y lo último, que matizó también el fin de semana, querida audiencia, el accionar del asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar, quien pide que se investigue una supuesta interceptación de teléfonos en el Parlamento. El portal web del canal de televisión Ecuavisa dice: el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, ha pedido a la fiscal general del Estado que inicie una investigación penal para determinar si existe una persona o grupo de personas dedicadas a interceptar llamadas de los 137 legisladores que conforman el Parlamento. En una carta dirigida a la fiscal Diana Salazar, que fue difundida por el portal La Historia el viernes, Vanegas sospecha de una supuesta intervención a los teléfonos, ya que en redes sociales se difunden audios y chats de los parlamentarios. Por esta razón, incluso ha pedido un informe al Centro de Inteligencia Estratégica CIES para conocer si existe la supuesta interceptación de celulares y, de ser el caso, con qué autorización judicial se procedió a interferir los dispositivos. Según Vanegas, quienes habrían hecho uso de estas conversaciones sin que exista orden judicial estarían cometiendo delitos como la violación a la intimidad, difusión de información de circulación restringida e interceptación ilegal de datos antes de desestabilizar las labores de la Asamblea Nacional. Desde la semana pasada, mediante la divulgación de chats, se conocieron presuntos casos de gestión de cargos públicos que involucran a los asambleístas Bella Jiménez y Elías Cachero y al asesor del parlamentario Darwin Pereira, Peter Armijos. Esa es la respuesta del asambleísta Ricardo Vanegas, que pide que se investigue, ¿no? ¿Cómo así se tiene acceso a los chats? Y aquí, por ejemplo, me encontré con un tuit que publicó un buen amigo y colega Fermín Vaca el fin de semana. Gente que se quedó en 1995, decía Fermín. Cualquier colegial sabe hacer una captura de pantalla de un chat de WhatsApp. No se necesita una tenebrosa operación de espionaje para eso. Si van a hacer negocios oscuros, háganlos en persona y en privado, decía Fermín.
Pues está claro que lo que han develado son capturas de pantalla, pues. Capturas de pantalla. Que probablemente los propios partícipes los difundieron. Pero por Dios, una vez más, y voy a lo que decía hace minutos, a propósito de este mensaje del asambleísta Darwin Pereira y de esta acción del asambleísta Ricardo Vanegas, y de las palabras del asambleísta Salvador Quispe. Los tres de Pachacutic. Los tres. Quieren desviar la atención. O sea, no hablan de lo de fondo. No hablan de lo de fondo. No hablan de la corrupción, no hablan de la oferta de cargos públicos, no hablan de la corrupción, desvían la atención. El uno habla de los 500 años de resistencia, habla de las tasas de interés, habla de las privatizaciones y minimiza la corrupción, porque me imagino yo que para algunos hay corrupción pequeña y corrupción grande, y la corrupción pequeña no hay cómo atacarla, pero sí la grande. No importa la corrupción pequeña, y no entienden que corrupción es corrupción. El otro, utilizando una frase de Cerati para decir gracias totales y señalar que todo esto es fruto de una peligrosa conspiración porque está haciendo su trabajo en la función legislativa. Y el otro dice, ¿cómo así se difunden los chats? Nos están interviniendo. Cuidado, sin orden judicial no pueden hacerlo. Cuando tranquilamente esto puede ser una captura de pantalla y no una tenebrosa, como decía Fermín, conspiración para hacer quedar mal a la función legislativa. En todos los casos que estoy diciendo, nadie admite los errores, nadie, ninguno de los tres mencionados pide que se investigue la corrupción. Ninguno. Buscan justificaciones, buscan subterfugios. Y como hay una frase muy popular, ¿no? Utilizan esta famosa frase, los pájaros contra las escopetas. Por cierto, y a propósito del chat del asesor del asambleísta Darwin Pereira, si en el chat, que han reconocido la veracidad del chat, dice, solo hay espacios para la gente leal, mi pana, tengo chance para unos 10 médicos, otras 20 personas al Ministerio de Trabajo, unos cuantos docentes, y en empresa eléctrica perfil bajo, si eso es cierto, si esto es cierto, de lo cual no hablan, desvían la atención, pero si esto es cierto, está claro que si alguien oferta o alguien pide y alguien oferta, ese que oferta está coaligado, ¿ya?, con alguien que le acolita para que ingrese esta gente al sector público. Igualito que pasó con el famoso reparto de los hospitales de la asamblea anterior que nunca fue investigado. Nadie investigó a los funcionarios del gobierno anterior que instrumentaron el famoso reparto de cargos públicos a favor de determinados legisladores. Si aquí hay un asesor o un legislador que está ofertando cargos públicos, lo del asambleísta Bella Jiménez, que debe ser investigado, lo del asesor del asambleísta Darwin Pereira, el señor Peter Armijos, que tiene que ser investigado. Si alguien oferta, sí, te voy a dar un cargo público, es porque tiene cómo colocar. Y si tiene cómo colocar en una institución como, dice, tengo chance para unos 10 médicos, me imagino que debe ser el Ministerio de Salud. ¿Y quién le otorga esas partidas en el Ministerio de Salud? Si tiene chance de colocar a 10 médicos. O si tiene chance de colocar a 20 personas en el Ministerio de Trabajo. ¿Quién otorga eso? Yo lo planteé la semana anterior. Aquí no se habla de los temas de fondo. Aquí son campeones algunos para desviar la atención. Campeones. Y no se habla de los temas de fondo. El tema de fondo, querida audiencia, es la corrupción, pues. El tema de fondo es que esto, de ser cierto, revelaría que se mantiene la misma práctica que nunca fue investigada de la asamblea anterior. Revelaría además que apenas cumplidos 100 días de la actual Asamblea Nacional, los legisladores se han dedicado, en lugar de legislar y fiscalizar, algunos, no todos obviamente, se han dedicado a convertir a la función legislativa en una agencia de empleos para poner a su gente. ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando? Yo creo que hay gente que no se da cuenta de eso, que lo han tomado como un chiste, como una burla.
al decirnos que en ese chat lo que están haciendo es jugándose una broma. Por Dios, vamos. Y el asambleísta Vanegas preocupado por saber si es que están interceptados los teléfonos de los legisladores, cuando lo que en realidad debería preocuparle al asambleísta Vanegas y al resto de legisladores son las prácticas que estarían generando algunos para aprovecharse de su condición de legisladores. Prácticas corruptas. Y no me vengan a mí a decir que esto ha pasado siempre. Claro que ha pasado siempre. Pues que aquí somos, de verdad, somos campeones para normalizar la corrupción. ¿No nos ofrecieron que esta asamblea iba a ser mejor? Eso nos ofrecieron. Entonces, a ver si nos ponemos serios. Respetuosamente les digo a los legisladores, a Salvador Quispe, a Darwin Pereira, a Ricardo Vanegas, a ver si nos ponemos serios, pues. No se puede normalizar las cosas, ni pretender hacer aparecer como que hay corrupción pequeña y esa no hay que pararle bola frente a la gran corrupción. Porque ese lamentablemente ha sido uno de los grandes problemas de este país. El minimizar las cosas, el normalizar las cosas. Que hay cosas que no se pueden normalizar. No se puede normalizar. Estas cosas no deben ser normalizadas, querida audiencia, de modo alguno. No deben ser normalizadas. Y aquí, claro, se aprovechan de la memoria corta de la gente. Porque este país es un país con memoria corta. Memoria corta. ¿Ah? Aquí también hay algo que es cierto. Gracias, Silvana. Muchos usaron y han usado a lo largo del tiempo el discurso del combate a la corrupción para perseguir. Y cuando se trata de ellos se hacen los locos. No dicen nada. Lo que dice don Rubén Moncada, eso es lo que yo cuestiono, estimado Rubén. Dice, estas novedades no son nuevas, estas prácticas han sido parte de la Asamblea y el extinto Congreso. Sí, pero no podemos normalizar como sociedad. No podemos dejar pasar por alto una explicación como la del asambleísta Pereira, que dice que todo esto es fruto de una conspiración porque él está fiscalizando, por favor. ¿Qué tiene que ver la fiscalización con una acción de su asesor? ¿Cuál es la relación de él con su asesor? ¿Él sabía? O sea, yo no creo que su asesor, porque él quiere, coge y ofrece cargos. No sabía el asambleísta Pereira. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo lo explica? Esa es la obligación del asambleísta Pereira. El asambleísta Pereira, que tiene todo el derecho de que se presuma inocente, tiene todo el derecho, además, tiene la obligación de explicar y tiene el derecho de ser escuchado. Pero el asambleísta Pereira no puede bypasearse. Ya, hablar de otra cosa y no hablar de lo de fondo. Hablar de que lo quieren, de que lo quieren perseguir porque es un hombre del pueblo que nació de las entrañas del pueblo. Por Dios. Hablan de lo menos importante. De lo menos importante. Cuando hay que hablar de lo más importante. Qué pena empezar así, ¿no? Qué pena empezar así la semana. Así cerramos la semana anterior y así empezamos. ¿Y saben qué? Si es que nosotros como sociedad no levantamos la voz, no cuestionamos estas prácticas, esto va a seguir. Hagamos un ejercicio de mea culpa, todos nosotros, ustedes, quienes hablan, todos los ciudadanos. De cómo no hemos levantado nuestra voz y si lo hemos levantado, nos hemos quedado solamente en 1 o 2 veces y para de contar. Y muchas veces terminamos en las urnas premiando a los corruptos. Hagamos un ejercicio de mea culpa entre todos. Yo siempre apelo a que este tipo de cosas se solucionan a partir del ciudadano. Que sepa votar bien, que sepa elegir bien, que le dé la espalda a los corruptos, a los abusivos, a los prepotentes. Aquellos que llegan a la función pública para delinquir y no para servir. Aquellos que creen que el ganar un cargo de elección popular es para servirse y no para servir.
Nosotros somos corresponsables como sociedad. Somos corresponsables como sociedad porque además hemos normalizado la corrupción. Entonces hay discursos como los de Salvador Quispe, o como los de Darwin Pereira, o como los de Ricardo Vanegas. Esos discursos tenemos que repudiar. Tenemos que repudiar. A mí me llama la atención semejantes tuits del asambleísta Quispe, tomando en cuenta su recorrido político. Es un desatino total. Del asambleísta Vanegas, bueno, no me sorprende, pues luego de la famosa intervención de aquel sábado cuando pidió que se suspenda la sesión porque tenían hambre. No me sorprende. Porque nuestros políticos terminan siendo así. Qué pena, con honrosas excepciones, lamentablemente. Pero la excepción confirma la regla. Repudiemos estas prácticas, querida audiencia. Repudiemos. Bueno, voy cerrando el comentario rapidito, me tomo 2 minutitos antes de la revisión por redes. Este espacio de noticias, querida audiencia, cumple hoy 11 años al aire. A través de la señal de nuestra estación de Majestad Radio, quiero decirles, Dios les pague. Dios les pague por acompañarnos, Dios les pague por estar junto a nosotros, Dios les pague por ese apoyo, por esas críticas. Las críticas constructivas siempre serán bien recibidas por quienes hacemos este noticiero. No los insultos, no las agresiones, pero sí la crítica bien entendida, la crítica argumentada, la crítica que nos invita a mejorar, que nos invita a cambiar determinados chips. Yo he recibido muchas críticas a lo largo del tiempo que me han invitado a tratar de ser mejor. Sigo en esa senda. Trato de hacerlo. Todos los días es un reto para quien les habla. Todos los días es un aprendizaje. Y uno va cambiando la mentalidad sobre muchas cosas, sobre muchísimas cosas. Eso en gran medida se los debo a ustedes. Mi audiencia, nuestra audiencia. Que me han honrado permanentemente con su sintonía, con su generosidad, con su reconocimiento público, pero también con sus críticas y con sus observaciones que las acojo con total humildad. No los insultos, no las estigmatizaciones. Este espacio ha sido estigmatizado a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, por el delito y por el pecado de ser plural. Porque aquí no solamente predicamos la pluralidad, sino que la practicamos. Este espacio ha sido estigmatizado y ha sido vilipendiado por el delito de no haber cerrado las puertas a ningún sector político y a ningún actor político. Y eso a alguna gente le ha provocado urticaria, y por eso a uno lo señalan. Este espacio se ha caracterizado por defender a ultranza conceptos universales como el derecho a la defensa, como el debido proceso y como la presunción de inocencia. Pero hay gente que cree que por defender esos conceptos uno defiende a ciertos personajes, lo cual no es así. Esa ha sido la característica de ese espacio y ha sido la característica de este periodista, que en el camino me he equivocado, nos hemos equivocado, así es esto. Así es esto. Que mañana me seguiré equivocando, por supuesto que me seguiré equivocando. Y pasado me volveré a equivocar. Pero cuando me equivoque, al menos, y perdón que lo diga, he tenido y tendré la virtud de reconocer el error. Sin arrogancia, con total humildad, con responsabilidad. Durante 11 años, quiero contarles que este espacio nunca ha recibido una denuncia por algún comentario que hayamos hecho. Nunca. Nunca. Durante 11 años, a este espacio, por comentarios que hemos hecho, jamás se le ha pedido una rectificación. Nunca. La réplica, que es muy normal, ¿no? Y la réplica no a comentarios de quienes hablan. Réplica sobre entrevistas o sobre noticias, no sobre comentarios. Porque procuramos manejar con absoluta responsabilidad el uso de la palabra, porque creemos en la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en aquello que a alguna gente no le gusta, alguna gente ha pretendido y se ha molestado, incluso amigos y amigas muy queridas, se ha molestado porque uno no ha tomado partido. Y no entienden cuál es la naturaleza, sin pretender ser imparcial de modo alguno, porque yo no soy imparcial y lo he dicho en varias ocasiones. Si quieren un periodista imparcial, vayan a otro lado, no sé dónde lo van a encontrar. Aquí no van a encontrar un periodista imparcial. Tampoco van a encontrar un periodista objetivo.
Van a encontrar un periodista serio, respetuoso, argumentado, que se puede equivocar en sus argumentos, pero que termina defendiéndolos. Sus argumentos con un ápice de responsabilidad. Eso, insisto, se los debo a ustedes. Dios les pague por su generosa sintonía durante 11 años a través de la señal de Majestad Radio. Gracias por sus palabras, gracias por su aliento, gracias por su cariño, gracias por su permanente acompañamiento a este noticiero que, insisto, el día de hoy cumple 11 años al aire. Y gracias también a los directivos de Unión Soberana de Majestad Radio, que permanentemente nos han apoyado y nos han respaldado. Sin ese respaldo y sin ese apoyo, con seguridad, este noticiero no hubiese perdurado en el tiempo y no hubiese probablemente crecido, no se hubiese reinventado con los cambios y con el paso justamente de estos 11 años. Gracias por aquello. 7 de la mañana con 1 minuto en la primera hora.